Bienvenidos. En los próximos minutos vamos a hablar de pruebas de función pulmonar. Este teórico es la introducción al taller de pruebas de función pulmonar que van a tener en su debido momento. Como ustedes saben, el aparato respiratorio no solamente consta de la tráquea, los bronquios y los pulmones, sino que además tiene como estructuras muy importantes la pleura y el diafragma y la parrilla costal, que son las que nos permiten inflar y desinflar los pulmones, o sea, la parte mecánica. Hay un flujo aéreo que cursa a través de los bronquios y bronquíolos y el pulmón y los alvéolos forman parte de la membrana, por lo cual podríamos separar al sistema respiratorio en sería la parte mecánica, la siguiente parte la parte del flujo y la tercera parte la parte de la membrana de intercambio. Entonces, cuando uno evalúa las pruebas de función pulmonar, uno tiene que saber qué es lo que va a evaluar y qué parte del sistema respiratorio va a evaluar. Por lo cual, hay distintas pruebas de función pulmonar dependiendo qué es lo que quiere evaluar de la función del sistema respiratorio. Las pruebas de función pulmonar son varias. Muy bien, vamos a hablar de la espirometría. La espirometría es un término muy amplio que describe la medición de volúmenes y flujos. Mide la capacidad vital, o sea, cuando uno inspira y cuando comienza a expirar, luego de 6 segundos elimina la cantidad del aire que está dentro del pulmón que puede salir, que es la capacidad vital. Si esa maniobra se le hace en forma forzada, tenemos la capacidad vital forzada. Cuando uno evalúa la maniobra de capacidad vital forzada, tenemos dos o tres, digamos, acá agregaría un tercero, parámetros medidos. La capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la relación entre el volumen expiratorio, entre el VEF-1 forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, que siempre tiene una relación. Y esta relación es muy importante porque esta relación se ve alterada cuando hay patologías obstructivas de la vía aérea. Y cuando hablamos de patologías obstructivas de la vía aérea, hablamos de las patologías más prevalentes en la vía a nivel respiratorio, que son el asma y el EPOC. Entonces, si la maniobra expiratoria se realiza a través de un espirómetro, se registra el volumen, que la tenemos en este eje, comparado en el tiempo. Entonces, tenemos los datos volumen-tiempo. Vemos que el paciente respira inicialmente con un volumen corriente, realiza una máxima inspiración, que o sea llega a capacidad pulmonar total, inflando todos sus pulmones, y luego expira y el flujo comienza a caer a medida que se llega a al volumen residual y se mantiene constante. Y acá llegamos a volumen residual. El volumen expirado en el primer segundo se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo o VEF-1. En cambio, cuando la maniobra del paciente no puede expirar más aire, hablamos de capacidad vital forzada. La misma maniobra la podemos representar en un eje flujo-volumen y probablemente sea en este momento la forma mejor y más clara de representar la espirometría, donde tenemos que el paciente inspira hasta capacidad pulmonar total, llegando bien hacia la izquierda, luego expira en forma forzada y se produce un pico de flujo, lo cual es muy importante porque la presencia de flujo, de pico en los flujos nos está hablando de un esfuerzo bueno y reproducible, y luego tiene una caída de los flujos hasta que llega al volumen residual donde no sale más aire. Luego se produce una inspiración forzada y tenemos la típica curva inspiratoria en la curva flujo-volumen. Como vemos, esta curva flujo-volumen tiene una forma triangular, probablemente un triángulo que tiene un pico bien cercano al inicio del esfuerzo para luego una caída, con una curva medio redondeada, abovedada, de la curva inspiratoria. Esta es una curva característica. Tenemos que sabemos la capacidad pulmonar total, el volumen residual, y tenemos la capacidad vital forzada. Muy bien.
Lo que es importante es que las dos curvas reflejan los mismos datos y habitualmente hoy en día con los espirómetros computarizados tenemos las dos curvas al mismo tiempo. Y como dijimos previamente, la curva flujo-volumen es la que actualmente se utiliza porque es muy fácil de interpretar. Lo que hay que tener en cuenta es que todos los valores que se obtienen en las curvas en las espirometrías, se tienen que comparar con datos de población normal. O sea, la espirometría per se no es indicadora de nada, porque vos no sabemos si ese paciente tiene la misma cantidad de flujo de BF1 o FBC que una persona de su misma edad. Entonces lo que tenemos que generar es saber poner la altura, el peso, la edad y la raza para saber cuál es el normal de la edad. Y para eso hay tablas ya preestablecidas. Por lo cual, todo se compara en porcentaje del normal de la edad. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene 100% de su capacidad vital forzada, 120% de su capacidad vital forzada o 50% de su capacidad vital forzada. No tratamos de no hablar en valores absolutos, no hablamos de 5 litros, porque por ahí 5 litros de capacidad vital forzada para la señora es espectacular, pero para este paciente joven y deportista no lo es. Por lo cual tenemos que hablar en porcentajes que nos va a permitir saber realmente cuál es la comparación del dato obtenido en cada paciente con un individuo normal. Ahora, si los pacientes tienen sifoescoliosis, no se puede tomar la altura, porque la altura que uno le mide no representa la altura que debería tener, o sea, no representa el tamaño pulmonar que debería tener. Para eso vamos a usar el hombre de Vitruvio, que es un dibujo de Leonardo da Vinci que se encuentra en la Academia de Venecia, donde tenemos que la altura del paciente guarda cierta relación con la envergadura. Por lo cual, si el paciente tiene sifoescoliosis, no se puede parar por algún motivo o no se puede medir en forma adecuada porque está en la cama, se toma la envergadura, que es la distancia entre la punta de los dedos de ambos brazos. Muy bien. La espirometría es importante porque tiene bases fisiológicas muy importantes. Inicialmente fue introducida en forma empírica, pero en realidad lo que muestra la espirometría es propiedades fisiológicas únicas del pulmón. Y vamos a pasar un modelo ideal para que entiendan. Si un sujeto detiene la respiración con la glotis abierta, sabemos que la presión alveolar va a ser la misma que en las vías aéreas, ya que es la presión atmosférica. Mientras que la presión pleural se va a mantener negativo porque se mantienen abiertos los pulmones. Y esta presión negativa de la pleura se ve contrabalanceada con la retracción elástica del pulmón normal. Ahora, cuando el paciente exhala, la presión pleural se incrementa, por lo que lleva aparejado un aumento de la presión alveolar y el resultado es un flujo expiratorio porque hay más presión adentro de la caja torácica que afuera, que es la presión atmosférica. Pero también la presión pleural afecta a las vías aéreas, entonces la presión pleural comprime las vías aéreas y les da una limitante al flujo, que por eso se mantiene y es tan estable el dato de la espirometría. Entonces, cuando lo vemos en este momento, cuando el paciente expira pasivamente, positiviza la presión pleural, esta presión pleural es transmitida a la presión alveolar y se genera un flujo de salida. Ahora, la parte más importante es que cuando hacemos la expiración forzada, esta presión pleural aumentada, además de generar flujo y por diferencia de presión, genera compresión de la vía aérea, por lo cual le produce la limitación. Entonces, siempre va a haber esa curva y esta compresión de la vía aérea es la responsable del incremento del flujo inicial por aumento de la presión pleural y luego la caída del flujo a medida que uno tiene una curva flujo-volumen. Muy bien. Ahora, en la inspiración, la presión pleural se vuelve más negativa, entonces al tornar negativa hace que la presión intraalveolar baje y haya un flujo de afuera hacia adentro. Muy bien. La capacidad vital forzada es el volumen de aire medido donde la prueba forzada. ¿Cuánto aire sale durante la prueba forzada? En los individuos normales se toma 6 segundos y en los pacientes que tienen obstrucción, o sea que tienen asma, tienen EPOC, se toma hasta 15 segundos. Y
hay muchas enfermedades que pueden producir disminución de la capacidad vital forzada. Puede producir enfermedad del parénquima, quiere decir, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, que el paciente le hayan sacado un pulmón. Enfermedades de la pleura, que tenga derrame pleural, que tenga, un mesotelioma. Enfermedades de la pared, por ejemplo, un paciente que tiene una cifoescoliosis, un paciente que tiene un traumatismo de tórax con destrucción de la parrilla costal, o un paciente que tiene alteración muscular, que tenga debilidad muscular por una neuropatía, que tenga debilidad muscular porque tiene una enfermedad muscular, como puede ser el Guillain-Barré en forma aguda, o que tenga debilidad muscular porque tenga una dermatomiositis o una miositis inflamatoria. ¿Cómo hablamos de la nomenclatura de la capacidad vital forzada? Habitualmente, como comparamos con las pacientes que tienen un normal, hay un LLN, que es el límite inferior de lo normal. Entonces, si dentro del límite inferior de lo normal hasta el 70%, hablamos de una disminución leve de la capacidad vital forzada. Entre el 60 y el 70, moderada; entre el 60 y el 50, moderadamente severa; entre el 50 y el 35, severa; y menos de 35, muy severa. Entonces, acá ya sabemos cómo está la nomenclatura de la capacidad vital forzada. Y como dijimos previamente, fíjense que no estamos hablando de valores absolutos, sino que estamos hablando de valores comparados con el normal de la edad, el sexo, la altura y la raza. Muy bien. ¿Qué es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Es la medida más reproducible, más utilizada y más comúnmente obtenida. Es el aire exhalado en el primer segundo en la prueba de la capacidad vital forzada. Y su valor va a depender de las características antropométricas del paciente. Pero como dijimos, se informan siempre como porcentaje del predicho. Entonces, el BEF-1 puede verse reducido por las enfermedades obstructivas de las vías aéreas y generalmente refleja la gravedad de la enfermedad. Pero también puede ser que el BEF-1 esté reducido porque está reducida la capacidad vital forzada. Entonces, como el BEF-1 solo reducido no indica si el paciente tiene o no tiene obstrucción, nos vamos a fijar en la relación BEF-1-FBC. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en la relación BEF-1-FBC hay una relación normal. Hay una relación que se expresa generalmente en porcentaje y va decreciendo con la edad. O sea, la relación BEF-1-FBC es máxima en la infancia y comienza a decrecer a medida que el paciente se va envejeciendo en los ancianos. ¿Qué quiere decir? En los adultos normales, jóvenes, puede ser 80-85%, en los niños, en los ancianos, puede ser del 60%. Entonces, es muy importante saber cuál es la relación BEF-1-FBC y compararla con la normal. Si la relación BEF-1-FBC para un individuo es del 75% y tiene una relación de BEF-1-FBC por arriba, lo que sabemos seguro es que no tiene obstrucción. En cambio, si se encuentra por debajo, sabemos que tiene obstrucción en la vía aérea. Entonces, el cociente de BEF-1-FBC es muy útil para evaluar la causa de la reducción del BEF-1. Si el cociente es bajo, se debe a una enfermedad obstructiva de la vía aérea. Si el cociente es normal y el BEF-1 está disminuido, entonces se debe a una posible enfermedad restrictiva. Y como mostramos, la nomenclatura es muy similar previamente. Si el paciente está por arriba del 100%, puede ser una variante fisiológica. Si el paciente tiene una obstrucción y está entre el 100 y el 70, hablamos de leve; entre el 60 y el 70, de moderada; entre el 50 y el 60, de moderadamente severa; entre el 50 y el 35, de severa; y menos de 35, muy severa. Entonces, es importante esto porque ya vimos la espirometría. Y como dijimos, la espirometría es una de las más importantes pruebas de función pulmonar que tenemos en neumonología. Es muy reproducible por los pacientes, es barata y nos da la mayoría de los datos que tenemos que saber. ¿Cómo se tiene que hacer? El paciente se le instruye a realizar una inspiración máxima, entonces el paciente llega a capacidad pulmonar total, y luego de esta, sin detenerse, hace una expiración forzada, completa y prolongada, y así llega al volumen residual. Y la maniobra termina con una nueva maniobra inspiratoria.
Muy bien. Y estas son cuestiones técnicas, para que sean las espirometrías aceptables, tiene que haber 3 maniobras y uno puede repetir hasta 8 y 10 intentos. Esto no lo fijen, no lo graben, pero es importante que sepan que tiene que ser una maniobra reducible, tiene que tener ciertas características, tanto de la cantidad de capacidad vital forzada, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego de hacer la espirometría, uno hace la prueba de broncodilatación. La prueba de broncodilatación generalmente se usa un beta-2 agonista de acción rápida y luego de 15 minutos se repite la prueba espirométrica. Se considera que la respuesta es positiva si el BEPSU-1 o la FBC mejoraron más del 12% y más de 200 mililitros. Por otro lado, además de evaluar los números, los flujos, los valores objetivos, podemos evaluar las lesiones sobre la vía aérea central. Los flujos que medimos en el espirómetro miden la vía aérea pequeña. En cambio, la vía aérea central se mide con la forma de la curva. Y esta forma nos permite identificar el sitio de obstrucción. Entonces, la primera de las curvas que tenemos acá es una curva normal, donde, como les recordamos, tiene una forma triangular en la parte expiratoria y una forma de semicírculo en la parte inspiratoria. Las enfermedades obstructivas, asma y EPOC, tienen acá esta concavidad para arriba que muestra la parte de obstrucción al flujo aéreo. Cuando uno tiene una obstrucción variable extratorácica, tenemos amputada parte de la curva inspiratoria. Y cuando tenemos una obstrucción variable intratorácica, tenemos amputada la parte del pico de los flujos expiratorios. Cuando tenemos una obstrucción fija de la vía aérea mayor, faltan tanto el pico expiratorio y el pico inspiratorio. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de lesión de la vía aérea? Las lesiones fijas son las neoplasias en cualquier nivel o las estenosis fibróticas. Y cuando hablamos de variables intratorácicas, pensamos de tumores de la tráquea inferior, la traqueomalacia, la estenosis de tráquea, que te la puede dar el Wegener. Y cuando pensamos en lesiones variables intratorácicas, pensamos en la parálisis de cuerdas vocales, la estenosis subglótica, tumores y bocio. Bueno, y ahora vamos a tratar de... Como dijimos previamente, cuando uno mide volúmenes pulmonares, lo que va a medir es la capacidad residual funcional. Tenemos que tener en cuenta que la capacidad residual funcional aumenta con la edad, aumenta con el atrapamiento aéreo y disminuye con las restricciones. Y como dijimos previamente, la capacidad residual funcional es igual a la capacidad pulmonar total es igual a la capacidad residual funcional más la capacidad inspiratoria. ¿Para qué medimos volúmenes pulmonares? Medimos volúmenes pulmonares para diferenciar a las enfermedades obstructivas, para confirmar la restricción, para evaluar procesos mixtos, para evaluar el tratamiento de una droga o para medir el gas atrapado. Al paciente lo tenemos que tener en ropa confortable, habiendo comido poquito previamente y no tomar gaseosas para no tener hinchado el estómago, y explicar el procedimiento en forma clara. Ahora, lo podemos medir por varias formas. Lo podemos medir por pletismografía, y esto lo vamos a hacer a través de la ley de Boyle, o lo podemos hacer por dilución de nitrógeno. ¿Qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. La cabina pletismográfica, que tenemos acá un dibujito, un esquema a la derecha, es una cabina hermética, donde el paciente entra, se coloca el paciente conectado a una válvula, a través del cual puede entrar y salir el aire. ¿Está bien? Y tenemos un medidor de presión y un medidor de volumen. Entonces, nuestro volumen 1 es la cantidad de gas que hay en el pulmón, que es la capacidad residual funcional. Y la presión 1 es la presión atmosférica. Al paciente se lo hace jadear en ciclos de 1 segundo. ¿Está bien? A través de la válvula expiratoria. Entonces el paciente jadea. En el momento que el paciente está jadeando, se le cierra la válvula expiratoria, por lo cual el paciente hace esfuerzos de inspiración y expiración contra una válvula cerrada. Y eso va a hacer que el gas intrapulmonar
se comprima o se expanda y vamos a medir esa diferencia de presión con el medidor de presión. Y vamos a medir la diferencia de volumen que se genera dentro de la cabina por la diferencia de volumen. Con lo cual la presión 2 es igual a la presión atmosférica más la diferencia de presión, y el volumen 2 es igual a la capacidad residual funcional dividido la diferencia de volumen medida. Por lo cual tenemos que el volumen de gas torácico o la capacidad residual funcional de gas es igual a la delta de volumen obtenido por la presión barométrica por el delta de presión. Y así podemos obtener. Obviamente, tenemos distintas formas de medir los pulmones. Lo que es importante tener en cuenta es que cuando uno mide por pletismografía, tenemos que tener en cuenta que la maniobra esté bien hecha. ¿Por qué? Porque las distintas formas de hacer la pletismografía van a influir en el resultado final, entonces la medición no va a ser fidedigna. Obviamente, no está, digamos, que esté el control de las maniobras está más allá de esta clase, pero sepan que también pueden haber errores en las maniobras. Otra forma de medir volúmenes pulmonares es la medición por lavado de nitrógeno. Y lo vamos a expresar simplemente. Se sabe que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Entonces, nuestra concentración 1 es el nitrógeno, que sabemos que está disuelto en el aire en un 80%. Y el volumen 1 es la capacidad residual funcional, que no la sabemos. Entonces, a este paciente lavamos el nitrógeno. ¿Qué es lavar el nitrógeno? Hacemos que el paciente inspire oxígeno al 100%, y cuando expira, que es una válvula unidireccional, medimos cuánto nitrógeno sale y el volumen que va saliendo. Entonces, cuando la concentración de nitrógeno es menor al 2%, cortamos. Y ahí tenemos el volumen expirado. Entonces tenemos concentración 1 era 80%, volumen 2 era no sabíamos. Concentración 2 lo medimos, menos del 2%, volumen 2 lo medimos, es cuánto aire requerimos sacar del pulmón para tener una concentración del 2%. Entonces la capacidad residual funcional es igual al volumen 2 por la concentración 2 dividido la concentración 1. Muy bien, obviamente también hay formas de curvas que son anormales, etcétera, etcétera. Como vemos, a medida que uno va lavando el nitrógeno, va cayendo la concentración de nitrógeno. Puede ser que hayan fugas, pueden ser que haya ventilación de espacio muerto, o puede haber alguna comunicación que no tengamos en cuenta, como un tímpano perforado, pero obviamente esto lo va viendo el técnico y lo define el técnico. Muy bien. Bueno, y por último vamos a hablar de la difusión. La difusión es el traslado de gas a través de una membrana, y esto está regido por la ley de Fick, que dice que la celeridad del traslado de un gas es directamente proporcional a la superficie de la membrana, a la diferencia de presión de un lado y del otro, e inversamente proporcional a la membrana. Entonces, cuanto más amplia sea la membrana y cuanto mayor sea la diferencia de presión, más va a pasar el gas. En cambio, cuanto más gruesa sea la membrana, menos va a difundir. Entonces, cada gas tiene una constante de solubilidad, que es inversamente a la raíz cuadrada del peso molecular. Sabemos que el dióxido de carbono difunde 20 veces más que el oxígeno. Entonces, habitualmente hay ciertas formas que, como dijimos, hay ciertas limitaciones a la difusión que van más allá de todo eso, que puede ser que el glóbulo rojo está muy poquito tiempo en el capilar pulmonar, 3/4 de segundo. Entonces uno prueba con distintos gases, que es el monóxido de carbono, el óxido nítrico y con el oxígeno. Y lo que vemos es que habitualmente tenemos distintos tipos de limitación de difusión. Y como vemos, la única que se mantiene constante en el tiempo es la del monóxido de carbono. Entonces, sabemos que el monóxido de carbono está solamente limitado por la difusión, porque la presión intracapilar de monóxido de carbono es nula, por lo cual es el gas ideal para medir. Entonces, lo que sabemos es que
el monóxido de carbono nos va a permitir saber cuánto tiempo, cuánto pasa de un lado hacia el otro, desde el alvéolo hacia el glóbulo rojo, porque recuérdense que el monóxido se une a la hemoglobina. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos un reservorio donde hay una mezcla de monóxido, helio y aire. Acá está el paciente conectado a una pieza bucal y lo hacemos respirar a este paciente una capacidad de este aire. Lo mantenemos en equilibrio y luego el paciente expira. Expira y sabemos cuánto monóxido salió, sabemos cuánto entró, sabemos cuánto helio salió y cuánto movió el volumen. Entonces, tenemos una respiración única que nos permite medir descartar el espacio muerto, saber cuánto es la apnea que tiene el paciente y de esa forma podemos medir. Sabemos que la capacidad de difusión normal es aproximadamente 25 mililitros por minuto por milímetro de mercurio de diferencia de presión. El ejercicio aumenta de 2 a 3 veces y cuando uno se acuesta cae. Entonces, cuando uno tiene una disminución de la difusión, uno tiene que pensar que puede haber alteraciones en la hemoglobina, o sea, cuando hay menos hemoglobina hay menos difusión porque hay menos receptores para el monóxido de carbono. Y después tenemos alteraciones de los vasos pulmonares y de la membrana por sí misma. La membrana, podemos tener enfermedades obstructivas como el enfisema, resecciones pulmonares, va a haber menos pulmón, enfermedad de intersticio pulmonar o edema pulmonar por la insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos alteraciones de los vasos pulmonares, vamos a tener enfermedades vasculares pulmonares, tromboembolismo de pulmón, porque tapa los vasos, hipertensión pulmonar primaria o vasculitis pulmonares. Entonces, podemos tener distintos tipos de difusión normal. O sea, hay pacientes que tienen difusión normal pese a tener enfermedad pulmonar, enfermedades neuromusculares, torácicas, obstructivas. Pero hay pocas enfermedades que aumentan la difusión. La hemorragia pulmonar, el shunt de derecha a izquierda, la poliglobulia y el asma aumenta la difusión. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando uno tiene una restricción, la TLC va a estar disminuida en todos. ¿Está bien? El RBTLC puede ser normal o estar disminuida en una restricción torácica. Si está en la enfermedad intersticial puede estar normal o disminuida. Y si en la hemorragia alveolar puede estar normal o disminuida. En cambio, si la restricción es intersticial va a estar siempre disminuida la difusión. Si es por hemorragia alveolar va a estar aumentada. Y si es una restricción torácica o muscular va a estar normal o puede estar algo disminuida. En cambio, en la obstrucción, todos los pacientes van a tener una capacidad pulmonar, van a tener un BEF-1 FBC disminuido, eso marca la obstrucción. La TLC está aumentada en el enfisema, en la bronquitis crónica y en el asma pueden estar aumentadas. El RBTLC, que es un marcador de atrapamiento aéreo, va a estar aumentado en todos. En cambio, la difusión puede estar aumentada en el asma, va a ser normal en la bronquitis crónica y va a estar disminuida en el enfisema. Entonces, ¿cómo medimos la capacidad de difusión? Severa por menos del 40%, moderadamente severa, disminución moderada entre el 65 y el 50, leve entre el 80 y el 65. Y por arriba del 120% hablamos de aumentada. Bueno, hablamos de las bases teóricas de la medición de las pruebas de función pulmonar. Esto lo vamos a complementar con un taller que vamos a tener en los próximos días. Desde ya, muchas gracias.